Viendo por la prisa. F5. Bueno, entonces habíamos visto lo del... Vamos a empezar a ver el modelo de crecimiento para dos poblaciones en competencia. Entonces ya habíamos visto la fórmula, esta fórmula precisamente del crecimiento logístico, ¿no? Entonces veíamos que esta representó, bueno, es la tasa de cambio de la población de N en el tiempo, es igual a la tasa intrínseca de crecimiento R por el tamaño poblacional, regularmente cero, en el tiempo cero, y esto se multiplica por el factor de la capacidad de carga. Ajá. Entonces, entre mayor cantidad de organismos tengamos, va a crecer menos, ¿no? Cuando llegamos a la capacidad de carga completa, ya no va a crecer la población. Ajá. Esa es la tasa, esta es la fórmula del crecimiento logístico. Ahora vamos a agregar el componente de la competencia, es el efecto que tiene un competidor sobre la población, en este caso N. Entonces aquí está, esta es la capacidad de carga nos representa la competencia intraespecífica. Ajá. Entonces es la competencia que hay dentro de la misma población que impide que impide que se sobrepase ese límite, ¿no? De la población, que es la cantidad de recursos que puede sostener el ambiente. Entonces este término que está encerrado nos representa la competencia intraespecífica. Ahora hay que agregarle la competencia interespecífica, o sea, el efecto de la otra especie sobre la población. En este caso, bueno, entonces aquí está, sería alfa, bueno, alfa 1, 2. Bueno, en este caso vamos a graficar el efecto. Bueno, vamos a graficar el crecimiento de cada una de las poblaciones, ¿no? Entonces tenemos el de la población 1, que estamos teniendo el efecto que tiene la especie 2 sobre la especie 1. Entonces, alfa 1, 2 es la especie de la especie 2 sobre la población 1. Bueno, aquí, si se fijan, también ya cambiamos todos los n's. Estamos hablando de la población 1 y solamente aquí tenemos el efecto, bueno, la población 2, N2, porque influye, bueno, y tenemos el efecto, ¿no? Alfa 1, 2, que sería el efecto de la especie 2 en 1, y esto depende del tamaño de N2, entonces entre más mayor sea la población de N2, va a ser mayor el efecto de la competencia que va a tener sobre N1. Ajá. Hasta ahí todo bien. Bueno, y tenemos la capacidad de carga de la especie 1, ¿no? Entonces aquí nada más fíjense cómo está, este es el efecto, ¿no? El efecto inhibitorio. Bueno, y en especie 2 pasa lo mismo. Acá tenemos la fórmula para la especie 2. Entonces tenemos igual los mismos términos que veíamos tenemos los mismos términos de la competencia intraespecífica, donde tenemos tenemos los mismos términos de la competencia intraespecífica, que es la capacidad de carga y el tamaño poblacional de N1, pero tenemos el efecto inhibitorio, ¿no? Que sería el efecto que tiene la otra especie sobre la especie que estamos tratando. Entonces aquí en la especie 2 está el efecto que tiene, que sería alfa 2 sobre 1. Y también esto va a depender del tamaño de la población de N1. Entonces, este término va a influir sobre nuestra población, ajá, que estamos estudiando. En este caso, será la población 2. Y también siguen manteniéndose las capacidades de carga K2, que no podemos sobrepasar, ¿no? Otra vez es la cantidad de recursos que tiene el ambiente y no podemos sobrepasar esa cantidad. Ajá. Estas son las fórmulas que tenemos para poder graficar o para poder observar cómo es el crecimiento de las poblaciones en competencia. Bueno, entonces tenemos el término, bueno, si desarrollamos un poco la fórmula, tenemos este término que nos da, vamos a igualar a cero
crecimiento. Y vamos a obtener estas líneas que se llaman isoclinas, que tenemos acá abajo en las gráficas. Y entonces cuando el crecimiento es igual a 0, tenemos esta fórmula, ¿no? Que es la capacidad de carga menos el tamaño de la población, bueno, en este caso 1. Vamos a ver primero la isoclina de la población 1. Por este efecto inhibidor, ¿no? Que tenemos, que es el alfa 1, 2, y de acuerdo al tamaño poblacional de la población 2, que va a influir y que va a ser, vamos a ver cuándo estaría esta población en una tasa de crecimiento igual a 0. Ajá. Y bueno, si la simplificamos, tenemos que N1, bueno, cuando el crecimiento es igual a 0, N1 es igual a K1, a la capacidad de carga, menos el efecto inhibitorio. Ajá. Y ahora, bueno, aquí está la isoclina. Ajá. Isoclina 0, los valores posibles en los que la población 1 se encontrará en condiciones de equilibrio. Otra vez, bueno, esta es la isoclina, esta la obtenemos a partir de la primera fórmula que vimos anteriormente. Si le igualamos a 0, es decir, cuando el crecimiento, cuando la población, cuando la población no aumenta ni disminuye, tendríamos esta isoclina. Bueno, y tenemos esta otra fórmula. Entonces, si sustituimos la población, sustituimos los valores aquí, podemos ver dónde se encuentra la población y hacer esta gráfica. Entonces, vamos a obtener la isoclina de la especie 1. Entonces, cuando N1 es igual a 0, tenemos que N2 es igual a K1, a la capacidad de carga de 1, entre el efecto inhibitorio, que sería este punto de acá. Y tenemos que cuando N2 es igual a 0, entonces ya no hay una especie competidora, entonces N1 puede llegar a la capacidad de carga, a K1. Otra vez, bueno, en esta gráfica la isoclina la estamos graficando comparando la población N2 y la N1. Ajá. Entonces, otra vez, si tenemos N1 igual a 0, aquí está N1 está en el eje de las X, acá tenemos N1 igual a 0, entonces N2 es igual a K1 entre alfa 1, 2. Ajá. Aquí tenemos este punto. Obtenemos este punto y cuando N2 es igual a 0, entonces vean, N2 está de este lado, cuando lo tenemos igual a 0, entonces N1 se puede ir hasta la capacidad de carga. Entonces, ubicando estos dos puntos, podemos graficar la isoclina de la especie 1, de N1. Entonces, N1 es igual a, N1 es cuando la tasa de crecimiento es igual a 0. Entonces, es cuando llega como a un equilibrio la población. Bueno, un equilibrio de las dos poblaciones y ya no crece ninguna de las dos. Cuando sobrepasamos esta línea, cualquier otro ejemplo de tamaño poblacional que esté por arriba o por abajo, la presión tanto de la falta de recursos como del efecto inhibitorio de la competencia va a hacer que se mueva a la isoclina, a la línea, a que el crecimiento es igual a 0. Entonces, por ejemplo, si nos vamos, no sé, a este punto, aquí vemos que las poblaciones N1 está por arriba y N2 está, bueno, aquí por ejemplo, es que no puedo escribir números. Bueno, ahorita lo vamos a ver con el programita que les mencionaba, pero si nos vamos de este lado, si tenemos, ahí ya, bueno, ahorita les regreso. Si tuviéramos una población de este lado, la presión, la falta, aquí si estamos por arriba de la isoclina, la falta de recursos nos va a hacer que nos vayamos hacia la isoclina. Vamos a venirnos hasta la isoclina, ambas poblaciones. Igual si estamos por debajo, vamos a venirnos para acá. Bueno, este es de la población 1, perdón. No sé si tengan, bueno, vamos a ver ahora la otra, para el otro ejemplo, la otra gráfica de la derecha, la gráfica B, es lo mismo, ¿no? Entonces aquí la isoclina de la especie 2 es lo mismo, lo único que cambiamos es los ejes. Entonces por eso estos son vectores que nos empujan, ¿no? La población a la isoclina. Entonces igual acá, cuando tenemos una N2
con esta fórmula de acá arriba. Bueno, aquí ya cambiaríamos la fórmula para la especie 2. Entonces aquí modificarían en la parte de arriba bueno, la N1 por N2 y aquí sería igual el N2 por N1 y el alfa por en vez de 1, 2, 2, 1. Ajá. Y entonces la graficamos y tenemos que si en esta fórmula de aquí arriba sustituimos bueno, ya aquí me faltaría igual cambiarla, pero es la misma fórmula para otra especie. Pero cuando N2 es igual a 0, tenemos que N1 es igual a K2 sobre alfa 2, 1, que sería este punto de acá. Y cuando N1 es igual a 0, tenemos que N2 es igual a la capacidad de carga de la especie 2. Entonces, otra vez, si no tenemos presencia del organismo de la otra especie, de la especie competidora, aquí en este caso N1, la N2 se puede ir hasta la capacidad de carga. Y en el otro caso, si desaparece la especie 2, entonces la población se iría a este punto, acá 2 sobre alfa 2, 1. Y tendríamos esta gráfica, esta isoclina. Entonces, que es para la especie 2 o la población 2. Y cualquier otro punto, estas flechas nos van a hacer que nos vayamos hacia la isoclina. Entonces, no sé si hasta ahí tengan alguna duda o pregunta. ¿Cómo me salgo de...? ¿No? Todo bien, profe, sí. Sí. Adelante. Fernanda, ¿no? ¿Eres? Ah, que todo bien, que sí, todo Todo claro. bien. Sí. Bueno, entonces vamos a complicarlo, si todo quedó claro, vamos a complicar un poco más. Déjeme, ¿cómo me salgo de...? No, profe, porque Ya me salí. Bueno, espérenme un poco. No puedo... no. Aquí. Bueno, entonces aquí tenemos las dos isoclinas. La isoclina para la especie 1 y la isoclina para la especie 2. Si se fijan, los vectores van en sentido... Aquí serían en sentido horizontal y aquí en sentido vertical. Lo que vamos a hacer ahora es juntar... vamos a ver qué pasa cuando juntamos las dos isoclinas para ver cómo se ponen en equilibrio las poblaciones. Aquí es una sola población, ¿no? En el caso de la gráfica A, solo una población. Estamos graficando una población y siempre la tendencia es irnos hacia la isoclina, ¿no? En cualquier parte de la gráfica que estemos, nos vamos a ir, estas flechas, estos vectores, nos van a mover hacia la isoclina. Y con la especie 2 va a pasar lo mismo, lo vemos en la gráfica B. Ahora vamos a juntar las dos gráficas. Entonces, aquí van a interactuar los vectores tanto de la población 1 como de la población 2. En el caso de la izquierda, de la gráfica A, en este caso, otra vez, bueno, estamos graficando la población 1, en eje horizontal, la población 1 y en el eje vertical la población 2. Entonces tenemos ambas poblaciones graficadas. Aquí tenemos que poner ambas isoclinas. Ajá. ¿Qué más estoy aquí? Entonces tenemos aquí ambas isoclinas, ¿no? Fíjense cómo podemos identificar la isoclina 1 porque vean cómo cuando no tenemos nada de la población 2 vamos a llegar a la capacidad de carga de la especie 1. Entonces vean, la capacidad de carga de la especie 1 está aquí, entonces esta es la isoclina de la especie 1. Y la isoclina de la especie 2 es esta, porque en ausencia de N1 vamos a llegar a la capacidad de carga, que sería K2. Ajá. Entonces vean cómo tenemos ambas poblaciones y en cualquier punto que estemos, vean cómo, bueno, si estamos acá, las flechas nos van a ir llevando siempre, o si estamos aquí en la parte del medio, nos van a ir llevando hacia la capacidad de carga de N1 y va a ir disminuyendo la población de la
especie de la especie 2. Ajá. Entonces vean, aquí tenemos nuestras dos gráficas, nuestras dos isoclines, ya nuestras dos poblaciones, y vemos cómo va a ir disminuyendo siempre la especie 2. Cuando estamos por debajo de la capacidad de carga, las dos poblaciones pueden subir, pero siempre vamos a ir disminuyendo y vamos a llegar hasta este punto, ¿no? Vean cómo todas las flechas, aquí sería la combinación de las dos, ¿no? Las que venían hacia abajo y las que venían hacia acá, hacia la izquierda. Entonces vamos a llegar siempre a este punto, vamos a llegar. Y entonces lo que va a pasar aquí es que la población 2 va a desaparecer. Y aquí tenemos el caso contrario en la gráfica B, que vemos que que el efecto, que vemos como el efecto de la competencia de la especie 2 de la especie 2 sobre la 1 es mayor, y siempre vamos a ver que vamos a llegar a la capacidad de carga de la especie 2. Entonces aquí lo que pasa es que vean como la gráfica, la isoclina está por debajo, esta isoclina de la especie 1, que es la que les decía que tiene la capacidad de carga de 1, está por debajo de la isoclina 2, de la especie 2. Entonces siempre vamos a llegar, es mejor competidora la especie 2, entonces siempre vamos a llegar los vectores nos van a llevar siempre hacia que la población de N1 sea 0 y la población de la especie 2 llegue a su capacidad de carga. Entonces tenemos que el efecto, bueno, aquí los efectos interespecíficos de la competencia, bueno, la competencia interespecífica, bueno, en la en especie 1, son mayores que los efectos interespecíficos. Igual en el caso 2 sería lo mismo, pero para la especie 2. No sé si tengan, bueno, bueno, ahorita lo vamos a ver. Yo casi estoy seguro que sí, que no queda muy claro, pero vamos a verlo con el programa, con el Populus, para que les quede más claro. Pero vamos a ver ahora los otros dos casos que pueden suceder. Entonces, esto es cuando una especie es mejor competidora que la otra. Aquí lo estamos viendo. La especie, en este caso de la gráfica A, la especie 1 es mejor competidora que la especie 2, y en el caso de la gráfica B, la especie 2 es mejor competidora que la especie 1. Y podemos tener también estos otros dos casos, ¿no? En el caso que pueden llegar a un equilibrio estable o un equilibrio inestable. Ajá. Entonces, el caso de que va a depender de la cantidad que tengamos de organismos de organismos de cada especie, de cada especie, y vamos a poder llegar a un equilibrio inestable, que sería el caso de la gráfica C. Tenemos un equilibrio, los vectores nos llevan hacia este punto, y vamos a tener un equilibrio inestable porque cualquier variación, ya sea en la ¿qué pasó? Cualquier variación en la población inicial va a hacer que la población que se vaya, que se extinga o que se desplace una especie o que se desplace la otra. Y nos vamos a mover o a K1 o a K2, ¿no? Dependiendo cuál es mejor competidor. Y tenemos un caso que es más difícil de encontrar, que sería el equilibrio estable, ¿no? Donde los vectores nos van a llevar siempre a un equilibrio en esta parte, en donde las dos especies coexisten. Sería el único caso en que los organismos pueden coexistir. Aquí, este caso solo se presenta cuando las especies son competidoras. Bueno, la competencia intraespecífica es más fuerte que la competencia interespecífica. O sea, están más, es más importante la competencia que pueden tener entre los organismos de la misma especie que la competencia que tienen con la otra especie. Y en ese caso es cuando podemos tener un equilibrio estable. Ahí.
un equilibrio estable como el que tenemos acá. En cualquier otro caso, bueno, en este caso de la izquierda, la competencia es interespecífica, la competencia con la otra especie es más importante que la competencia interespecífica que tienen ellos mismos. Y ese es podemos llegar a un punto de equilibrio, pero es muy poco estable y puede durar muy poco tiempo y ya la población, bueno, la dominancia que puede tener una sobre la otra va a depender de la cantidad de organismos y se va a mover ya sea a la izquierda o a la derecha y se van a perder los individuos. Ajá. Entonces aquí se presenta principalmente, les digo, cuando hay mayor competencia interespecífica con la otra especie. Entonces eso puede ser cuando hay alelopatías, que son cuando las especies, no sé si ya lo habían escuchado este término, pero se presenta cuando las especies impiden el crecimiento de otras alrededor. Se presenta mucho en algunas plantas como los eucaliptos, por ejemplo, que las hojas son tóxicas. Bueno, cuando tiran las hojas son tóxicas para que se establezcan otras plantas cerca de ellos. Entonces, no permiten que se establezcan por estas sustancias que producen. O esta agresividad interespecífica, cuando los organismos son más agresivos con los organismos de otras especies, con los de su propia especie. Entonces, en estos dos casos se presenta un equilibrio inestable. Y este es el ejemplo, pero yo creo que vamos a ver primero el ejemplo con el Populus. Entonces, no sé si alguna duda hasta aquí. Bueno, de todos modos yo espero que quede más claro con el ejemplo. Déjenme, me salgo de esta. Ahora, ¿por qué no? Ok, estoy acá. Listo. Bueno, entonces aquí tenemos el Populus. Déjame salgo de... Bueno. Entonces este es el programa del Populus que les decía. Bueno, el que espero que puedan descargar y poder ocupar. Y bueno, aquí podemos llevar a cabo todos estos modelos de crecimiento desde una población hasta en este caso que son dos poblaciones que están interactuando. Entonces los modelos que vamos a ver aquí van a ser el de competencia y el de depredación. Entonces tenemos acá los modelos que puede ser para una especie o para dos especies. Entonces vamos a ver primero, bueno, vamos a regresarnos un poquito, vamos a ver el modelo que ya habíamos visto con Juan, que es el denso dependiente, ¿no? Entonces, bueno, ahí lo seleccionan y les van a presentar los elementos que ya habíamos visto en la clase, ¿no? O sea, usted tiene que poner estas características que serían estos parámetros, que son el AN, la capacidad de carga y la tasa intrínseca de crecimiento. Y ya una vez que pongan estas características, lo pueden graficar o les pueden mostrar cómo es el crecimiento. Y aquí tenemos, y lo pueden poner para las generaciones que quieran graficar, ¿no? Aquí está 30 generaciones, 50, y es donde ya se puede ver, ¿no? Si lo podemos ver, se puede ver este crecimiento logístico hasta que está estable la población. Entonces, más o menos al 30 todavía no se nota mucho, que era 30 generaciones, pero a las 50 generaciones ya se puede ver. Aquí estamos graficando
la N contra el tiempo. Ajá. O sea, el tamaño poblacional a lo largo del tiempo. Y estamos, entonces aquí, si por ejemplo, si yo podemos mover aquí la N, ¿no? Entonces, si por ejemplo, si yo me paso, o sea, aquí tenemos una capacidad de carga de 500, pero si yo pusiera 600 organismos, bueno, vean cómo se estabiliza hasta que tenemos 500 organismos y ya después ya no puede sobrepasar ese límite. Si pusiéramos 600 organismos y lo corremos, vean, bueno, empezamos de 600, entonces lo que pasa es que se baja la población a la capacidad de carga que es de 500. Ajá. Vamos a regresar. Otra vez, ¿cuánto estaba? 2. Bueno, no importa. 10. Y también si vemos que aquí fue en aproximadamente 50 generaciones, pero también si aumentamos la tasa intrínseca de crecimiento al doble, por ejemplo, a 4, pues vamos a llegar más rápido a la capacidad de carga. Entonces con este pueden ir moviendo estas variables y pueden ver qué pasa con el crecimiento de las poblaciones. Ajá. Entonces esto es con lo que ya habían visto con Juan, donde podemos ir modificando el crecimiento de las poblaciones. Bueno, esto ya lo habíamos visto. Entonces vamos a salir. Ya se trabó. Bueno, vamos a abrirlo aquí encimado porque no quiere cerrar mis otras que ya hice. Vamos a irnos a una dinámica de multiespecies y vamos a ir a la competencia, al modelo de Lotka-Volterra de competencia. ¿No? Entonces aquí la única diferencia es que tenemos, bueno, aquí tenemos las dos poblaciones, otra vez, los dos organismos. Los parámetros que tenemos de tomar en cuenta son las Ns, el tamaño inicial de la población, la, la tasa intrínseca de crecimiento de cada organismo, o sea, otra vez son las variables que meteríamos en el crecimiento logístico, que era el ejemplo pasado, la capacidad de carga de los organismos, y aquí lo que agregaríamos sería el efecto inhibitorio de una especie sobre la otra. Entonces, en el ejemplo que les di en la presentación, hablábamos de alfa 1,2 y alfa 2,1. Y aquí lo que nos maneja, o si lo buscan en otros libros, en algunos también tiene este ejemplo, ¿no? Alfa y beta, que sería, bueno, este es el efecto de la especie 2 en nuestra especie 1, este efecto inhibitorio que tiene la especie 2 en 1, y en este caso sería beta, sería el efecto inhibitorio que tiene la especie 1 sobre especie 2. Lo que estábamos graficando en la presentación era N2 contra N1. Bueno, este gráfico ahí. Y podemos graficar varias generaciones o hasta que la población esté estable. Entonces, este es el caso. Esto sería el caso de una población que llega al equilibrio estable. Entonces, vean, bueno, aquí nos maneja el inicio de la población, nos lo maneja con un círculo abierto, y estos son los vectores que están ejerciendo una presión para mover nuestra... Bueno, vamos a hacerlo más grande. Los vectores que veíamos en la presentación nos van a ir moviendo la población, ambas poblaciones, hacia el equilibrio estable, que es el círculo verde, que está, bueno, el círculo relleno. Este sería el equilibrio estable. Ajá. Entonces, dependiendo, bueno, podemos ir moviendo las cantidades. Bueno, de hecho, es lo que van a hacer. Voy a dejar unos ejemplos que lo desarrollen. Lo que me preocupa es que si no todos pueden desarrollar, bueno, no todos pueden bajar el programa, ese va a ser lo complicado.
Y bueno, aquí tenemos entonces en el color rojo es la especie 1 y en color azul la especie 2. Sí lo pueden, bueno, aquí están también, ¿no?, los colores. Y también lo podemos cambiar, tal vez sea más, podemos cambiar al otro ejemplo que teníamos, ¿no?, a lo que vimos con el crecimiento logístico nada más, que era N contra T. Y esto es lo que vemos cuando graficamos el tamaño poblacional contra el tiempo. Otra vez la especie 2 es la especie roja, y la especie 1 es la especie roja, la línea roja, y la especie 2 es la línea azul. Y vean qué es lo que pasa, ¿no? Entonces aquí, bueno, esto lo podemos ver como lo veíamos con la otra gráfica, ¿no? Entonces vean cómo aquí podemos ver cómo las dos especies empiezan con pocos organismos, 10 y 20, que están muy lejos de la capacidad de carga de ambos. Entonces las dos pueden desarrollarse, incluso la que tienen, vean cómo la especie roja, que tiene una tasa de crecimiento más grande de 0.9 comparada con el 0.5, crece más rápido. Sin embargo, cuando ya es demasiado el tamaño de la población de la especie 2, el efecto inhibitorio hace que disminuya la población de la especie 1, pero en este caso, como la competencia es mayor entre la competencia interespecífica es mayor en la especie 1 que en la especie, bueno, es mayor la competencia interespecífica que la interespecífica, entonces eso hace que puedan coexistir las dos poblaciones. Entonces esto lo podemos ver en este ejemplo de la coexistencia, lo podemos ver aquí. Entonces, no sé si les quedó más claro con el programa. Y de todos modos, bueno, les voy a dejar que rellenen estos espacios para poder ver cómo se comporta la población. Entonces les subo un documento y vamos a sacarle una captura, bueno, vamos a copiar estas imágenes para ver cómo se comporta la población en los diferentes casos, ¿no?, y cómo podemos ir moviendo estas interacciones que puede tener la especie 1, bueno, dos especies. Otra vez, para simplificar los modelos o para simplificar el análisis y poder modelarlos, solamente, bueno, acuérdense que tenemos que cumplir varios supuestos, que ya vimos la clase pasada, y solamente tenemos dos especies en competencia, especie 1 y la especie 2. Pero en la naturaleza eso no pasa y tenemos otras interacciones también directas y tenemos también eh, interacciones indirectas entre las especies. Entonces, bueno, les voy a dejar la actividad de hoy para el próximo miércoles, para que lo platiquemos el miércoles. Y bueno, vamos a ver unos ejemplos de lo que pasa en la naturaleza. Bueno, no sé si tengan dudas hasta aquí, preguntas. Y si no, voy a regresar un poco a la presentación para que vean que hay algunos estudios en que se ha visto esto. También han hecho esto en laboratorio, ¿no? Otra vez, estos son modelos que solamente debe cubrir varios supuestos, ¿no? Uno que veíamos es que aparte de esta interacción entre las especies, no debe de haber otra cosa que los moleste, ¿no? Bueno, no podemos tener otras limitantes como como otras interacciones como depredación o mutualismos, ¿no? Entonces, regularmente eso se podría ver en laboratorio, o si lo vemos en campo, pues no va a ser igual o tan claramente visto como lo vimos en el modelo. Y tendríamos que controlar más variables. Pero bueno, esto lo hicieron en laboratorio para estas dos especies de moscas. Ya conocen seguramente de drosofilas, que ya los han de haber escuchado. Y vemos aquí en las gráficas de la izquierda, vemos cómo es el crecimiento poblacional, otra vez, de las especies, en diferentes casos, bueno, los ponen en diferentes cantidades, ¿no?
Entonces vean aquí cómo las ponen. Bueno, esta es la población, cómo la inician y vemos cómo terminan aquí las poblaciones. Ajá. Y bueno, los pusieron en varias circunstancias acá. Entonces pusieron aquí con las dos más o menos en la misma cantidad, pusieron más cerca de la isoclina, o las pusieron por arriba de la isoclina, y después graficaron lo que pasó, ¿no? Y vieron cómo las poblaciones, poco a poco, em, vectores fueron haciendo que la población se fuera a un equilibrio estable, ¿no? Que era lo que vemos acá. No es teóricamente hubiera quedado acá arriba, acá, pero lo que pasó fue que lo encontraron en este punto más arriba. Entonces, en laboratorio sí ha funcionado para algunas especies, este modelo de Lotka-Volterra para 2 especies. Y bueno, no sé si tengan... Bueno, entonces voy a subirles... 20. Bueno, sí, yo creo que sí terminamos rápido. Otra vez y bueno, les dejo la actividad para comparar el crecimiento poblacional entre dos especies cuando modificamos todas estas variables que veíamos. Entonces se lo subo al Moodle para que lo desarrollen. Y bueno, les muestro otro modelo que se ha hecho para... Otro modelo, también es un modelo que trata de ver cómo se comportan las especies en competencia, pero en este caso está ligada a la cantidad de recursos. En el otro caso veíamos que era el efecto inhibitorio que tenían las especies, pero aquí lo que vemos es de acuerdo a la cantidad de recursos, y también nos maneja isoclinas. Ajá. Entonces aquí también tenemos una isoclina de crecimiento neto cero. Es decir, que hasta que tenga esta cantidad de recursos, sobrepasando esa cantidad de recursos, podemos tener el crecimiento de la especie. Otra vez, aquí estamos solo graficando la especie 1. Entonces aquí tenemos en el eje en cada uno de los ejes tenemos un recurso. En este caso sería el limitante o el que están entrando en competencia. Bueno, podríamos poner cualquier recurso, pero cuando ponemos los que entran en competencia es más claro. Pero bueno, aquí solo estamos graficando esta isoclina de la especie 1. Entonces, si en el caso de que tenemos el recurso Y, solamente sobrepasando esta cantidad de recurso Y, se puede sobrevivir y reproducirse la especie. Y en el caso del recurso X, sobrepasando esta cantidad, es donde puede reproducirse el organismo. Bueno, sobrevivir y reproducirse. Por abajo de estas cantidades de X y Y, en esta parte que no está sombreada, el organismo es incapaz de crecer, de sobrevivir y de reproducirse, ¿no? No tiene la cantidad suficiente de recursos. Solamente sobrepasando en la parte sombreada, tenemos que ¿dónde está mi flechita, mi cursor? Que tenemos solamente que en esta parte se puede reproducir el organismo. Y bueno, esto es para la especie 1. Acá tenemos el ejemplo cuando ponemos la isoclina de la especie 2, que sería la línea roja o rosa. Y tenemos que las cantidades de recursos que necesita para reproducirse son diferentes a lo de la especie 1. Entonces, cuando las dos especies tienen el recurso, tenemos esta parte del medio donde pueden coexistir, ¿no? Los dos. Entre menos tengamos de un recurso, es que una especie puede sobrevivir o no. Entonces aquí tenemos menos de un recurso y la especie A es la que ganaría en la competencia porque es más, puede sobrevivir con menos cantidades de recurso. Y si no lo tenemos el recurso, pues gana la especie A de todos modos, porque no puede sobrevivir la otra especie. Para el otro lado pasa lo mismo, ¿no? Entonces, en este caso, la especie B tiene tiene mayor capacidad de sobrevivir con menos cantidad de recurso. Entonces, si no está el recurso, gana, o cuando es poca la cantidad de recurso, gana sobre la especie B. Entonces, aquí tenemos, esta sería
otro modelo de crecimiento que propuso Tillman. Sí, no sé, no lo vimos, me parece que no lo vimos en los personajes. No, no lo vimos. Pero Tillman propuso este modelo de crecimiento en base a los recursos. Y este es el ejemplo que vieron en el laboratorio también, con ¿se fue el nombre? Protozoarios, ¿no? Ciclotela y Asterionella. Entonces, aquí vemos, igual cada uno tiene su isoclina. La especie azul sería la de Ciclotela y la especie roja es Asterionella. Entonces, aquí graficaron cuando bueno, aquí está en en los círculos rellenos. Bueno, en los círculos rellenos es cuando Ciclotela vence, y en los círculos blancos es cuando Asterionella vence, y tenemos también unas circunstancias cuando hay una coexistencia estable de ambas especies, que serían los rombos rellenos. Ajá. Entonces otra vez vean cómo, bueno, aquí lo que estamos graficando son la cantidad de fosfatos, sobre todo contra el silicio, ¿no? Entonces, por las estructuras yo creo que tienen aquí que se ven más o menos rígidas. Yo creo que por eso requieren silicio. Y vemos cómo compiten por ese recurso. Y de acuerdo a la cantidad que encuentren, tenemos que una vence o vence la otra. Entonces, uno requiere menor cantidad de un recurso y el otro requiere, para sobrevivir requiere menor cantidad del otro recurso. Y vemos cómo en la cantidad de acuerdo a los silicatos, tenemos que cuando hay menor cantidad, Asterionella vence, y en los fosfatos pues gana Citronella. Y si tenemos de ambos recursos suficiente cantidad, pueden coexistir ambas especies. Este es el modelo de crecimiento de acuerdo a los recursos, ¿no? Que es un modelo que propuso Tillman. Y bueno, ya nada más para terminar esta parte de la competencia. La competencia puede ser una fuerza evolutiva, ya lo habíamos visto que fue lo que Darwin anteriormente era lo que decían la principal fuerza evolutiva que se escribía para para la selección natural, ¿no? Ahora, actualmente ya también se toman en cuenta los mutualismos, pero anteriormente era sobre todo la competencia. Entonces, la competencia favorece, bueno, la selección natural favorece adaptaciones que incrementan la eficiencia de la utilización de recursos y que, bueno, entonces los recursos que los organismos buscan ser más eficientes en adquirir los recursos, pero ya dejan poco disponible para otros organismos, ¿no? Pueden dejarlo poco disponible, que era lo que veíamos que era la competencia por explotación. Entonces, al aumentar esta eficiencia, evitamos que los otros organismos puedan tener accesibles esos recursos. Pero también podemos incrementar nuestra capacidad de carga en general del sistema, ¿no? Si somos más eficientes utilizando los recursos, podemos tener mayor cantidad de organismos en ese ambiente. Otra vez, los recursos siempre son limitados, pero podemos incrementar esta eficiencia. Y también se presentan fenómenos de coevolución, ¿no? Buscando ser más eficaces en la obtención de recursos o desplazar a los otros organismos para que no, mejorando esta competencia por explotación o por la de interferencia, ¿no? Evitando que otros organismos ocupen esos recursos para que sean accesibles más para una especie. Pero bueno, es una competencia, ¿no? Entonces uno puede generar una adaptación para ser mejor competidor, pero el otro también puede estar seleccionando nuevas adaptaciones, bueno, las adaptaciones que tiene o nuevas para ser también más eficiente. Y cuando tenemos poca variedad de recursos, se da una divergencia competitiva, ¿no? Entonces, se buscan otros recursos tenemos, se ven desplazadas las especies o por las poblaciones para poder buscar otro recurso. Y en lugares que tenemos mayor diversidad de recursos, mayor variedad,
se da la divergencia entre especies, ¿no? Pueden incluso darse la especiación, que es lo que veíamos al principio del curso, cuando veíamos la evolución, que es lo que les voy a mencionar rápidamente, que se presenta en esta divergencia, se puede dar por el desplazamiento de caracteres. Entonces, en algunas especies que comparten distribución, cuando están en competencia y tienen un mejor competidor que ellos, pues, o para evitar esta competencia, buscan algún recurso, especializarse en algún otro recurso para evitar esa competencia. Ajá, entonces, ese ejemplo lo vemos, este desplazamiento de caracteres lo vemos muy claramente en los pinzones de las Galápagos. Entonces, bueno, ya saben más o menos por dónde están. Bueno, aquí están las Islas Galápagos, tenemos muchas, es un archipiélago y tenemos muchas islas, ¿no? Y la combinación o las especies que habitan en estas diferentes islas es diferente, ¿no? La composición de especies, que es lo que vamos a ver en comunidades. Entonces, podemos tener un tipo de especies en algunos lugares y otro tipo de especies, de pinzones específicamente en otras islas. Y la combinación puede variar. Aquí tenemos como igual se diversificó, ¿no? El tipo de alimentación de los pinzones de acuerdo al recurso del que se alimentaban. Aquí tenemos el ancestro común que viene del continente y cómo se fue especializando en diferentes tipos de alimentos, ¿no? Entonces aquí tenemos los que se fueron a la tierra, al- a los árboles, y esto me parece que son ramas, ¿no? Pero bueno, lo que nos interesa es más esta parte, que era los que se especializaron en comer insectos, raíces, flores y semillas. Entonces vean, lo que se fue modificando también fue el pico, ¿no? Porque fue con lo que se acceden a los recursos. Entonces el pico del pico de los pinzones se fue modificando de acuerdo a la alimentación que tenían. Bueno, entonces aquí ese es el desplazamiento de caracteres, ¿no? Como las características o la morfología, esta adaptación morfológica que veíamos al principio, se fue modificando de acuerdo a la competencia o a la especialización en un recurso que tuvieron. Entonces, eso lo podemos ver claramente con estas tres especies, que es Geospisa fuliginosa, fortis y magnirostris. Entonces, como les mencionaba, es un archipiélago y la combinación de especies que tenemos en las diferentes islas es diferente. Entonces, algunas especies, bueno, aquí tenemos cuatro ejemplos. Bueno, aquí no sé si sean dos islas, yo supongo que sí. Pinta y Marchena, no alcanzo a leer. Pero en estas islas tenemos a las tres especies. En esta Fiorcana y San Cristóbal tenemos solamente dos especies, que serían Fuliginosa y Fortis. Y en los hermanos, solo tenemos a Fuliginosa. Y lo que vieron para ver cómo es esta modificación de los picos es medir el pico de acuerdo a cada una de las islas, ¿no? Entonces aquí tenemos de este lado tenemos el tamaño bueno, abajo está el pico, que es el largo del pico en milímetros, y acá los individuos con ese pico. Entonces vieron cómo era el tamaño del pico en cada una de las islas, de cada una de las especies. Entonces vean cómo aquí tenemos una distribución normal, más o menos como lo que vemos en la clase del sábado. Recuerden que estas características morfológicas regularmente tienen son variables continuas, eh, cuantitativas continuas, que regularmente tienen una distribución normal. Aquí se ve muy clarito como es una distribución normal. Y bueno, vemos cuando están las tres especies conviviendo, vemos como una especie tiene el pico más chico que las otras, ¿no? Se ve claramente. En cambio, cuando está cuando está fuliginosa sola, vean cómo el pico se desplaza más a tener bueno, la especie tiene el pico más grande regularmente. Y por otro lado tenemos el caso de Fortis, que también el pico es más o menos de este tamaño cuando está conviviendo con otras especies, pero
cuando no convive con otras especies se mueve un poco hacia la izquierda. Entonces esto nos muestra cómo por el efecto de la competencia los organismos se especializan más en un tipo de alimentación y las características morfológicas se desplazan, ¿no? Que es el desplazamiento de caracteres que les mencioné. Y bueno, ya nada más para terminar, bueno, yo creo que lo vamos a dejar ahí. Y la próxima clase ya son como 3 diapositivas nada más para ver cómo evitan esta competencia los organismos. Entonces no sé si tengan alguna duda o comentario. ¿Dónde estoy? Déjenme, voy a dejar de compartir. Entonces si tengan alguna duda o pregunta. Todo bien.